no es un sueño, no es una utopía. Las aflicciones que los hijos de Dios experimentan aquí, aunque en algunos momentos parecieran insoportables e interminables, son insignificantes al compararlas con la gloria que les espera. Son promesas garantizadas por quien, sin contar con materia alguna, hizo los cielos y la tierra que ahora existen. A causa de la corrupción a la que sentenció Dios al universo por la rebelión del hombre, a quien delegó la mayordomía de la tierra, ha prometido fundir estos cielos y esta tierra, y hacer nuevos cielos y nueva tierra. Oigamos, hermanos, lo que desde hace siglos Dios prometió. Isaías 65, versículos 17 al 25. Al escuchar estas cosas que vamos a leer, las almas de todos los hijos de Dios deben ser alentadas, aún en las circunstancias más difíciles, porque son promesas de Dios para sus hijos. Dice la Escritura, porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. El niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablen, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Este es un panorama general de la vida de los hijos de Dios en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Hagamos un repaso de las características mencionadas en el pasaje y expuestas en la predicación anterior. Observemos eso de manera breve, porque esto, como dije al principio, Dios lo dio a Isaías para el aliento de su pueblo, para el aliento, para la fortaleza de cada uno de sus hijos aquí en este mundo tal como es ahora. Y en una predicación anterior mencionaba que en este mundo las cosas más hermosas, las más deliciosas, las más placenteras, aún en ellas hay aflicción. Pero en el mundo redimido, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, tal como son descritos a la luz de la Escritura, todo será completamente diferente. En los cielos nuevos y tierra nueva, la felicidad será completa y para siempre, no será momentánea como lo es ahora. El gozo y la alegría del pueblo de Dios
Allí no serán pasajeros, como es aquí. Será un gozo permanente. Allí no habrá ninguna causa de tristeza ni de dolor. Ese es el mundo y el estado de vida que toda persona sueña, que toda persona desea. Pero no es aquí ni ahora. No es tal como es el mundo ahora, ni como somos ahora. Es una promesa de Dios para el futuro. Será cumplida porque Él puede cumplirla. Si Él hizo los cielos y la tierra sin contar con materia alguna, ¿cómo no va a poder transformar el universo, fundirlo y hacerlo de nuevo? Ya tiene materia prima para hacerlo. Sigue diciendo Isaías en el versículo 18, Isaías 55, versículo 18. Y os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. En estas palabras hay mucho que observar y mucho que decir. Dios estaba hablando al pueblo presente en el tiempo de Isaías, pero les estaba prometiendo cosas que no vendrían a cumplimiento en los días de su vida, sino mucho tiempo después. A esos creyentes de ese tiempo les dio esa promesa y la recibirán, pero la recibirán no en la Jerusalén en la que ellos habitaban, sino en la Jerusalén redimida, la compuesta por todos los redimidos, como la describe la Escritura. Lo que leímos ahí en Isaías 65, versículos 18 y 19, Juan vuelve a referirse a ello en Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 4, ya mostrándolo en su cumplimiento. Otra característica de los cielos nuevos y la tierra nueva es que la producción y el desarrollo ocurrirá sin pérdida alguna. La producción y el desarrollo alcanzará escalas jamás imaginadas, sin pérdidas de ninguna clase ni por ninguna causa. Véanlo en el versículo 21. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Tercera característica de los cielos nuevos y la tierra nueva: cero calamidades. Este mundo está lleno de calamidades y no hay persona que pase por este mundo que no tenga que enfrentar por lo menos una calamidad en su vida o en su familia. Pero en el mundo redimido, en los cielos nuevos y la tierra nueva, toda clase de calamidad será eliminada. No habrá causa de lamento ni de clamor. Dice el versículo 19, nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Las causas de los lamentos y clamores desaparecerán para siempre y por completo. Y eso es palabra de Dios. La cuarta característica revelada en Isaías de los cielos nuevos y la tierra nueva es que allí el pueblo de Dios tendrá satisfacción completa. La satisfacción de los redimidos será plena. Dice el versículo 23, mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No habrá pérdidas,
ni fraudes. Nadie se hallará haciendo lo que no le gusta y cada quien se sentirá a gusto con lo que puede hacer. Cada quien estará satisfecho con sus talentos y el resultado de ellos. Nadie perderá el fruto de su trabajo. Es la quinta característica mencionada en el relato de Isaías, versículo 23. No trabajarán en vano. Nada de lo que haga alguno de los redimidos del nuevo universo en la tierra nueva será inútil. Todo lo que haga cada uno de los redimidos contribuirá para la honra de Dios y el bien de los demás. Cada logro de los hijos de Dios será justamente galardonado. Nadie perderá el más mínimo esfuerzo de su trabajo. ¿No es glorioso esto? ¿No es alentador esto? ¿No es lo que desea nuestro corazón todos los días de su vida? Vivir en un estado y en unas condiciones de plena satisfacción, de pleno gozo. La sexta característica mencionada por Isaías es que no habrán hijos de pecado allí. Dice el versículo: no darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Únicamente los que son engendrados por Dios mediante la predicación del Evangelio y con la fe, únicamente ellos serán los habitantes de esos cielos nuevos y de esa tierra nueva. Todas las necesidades de los hijos de Dios serán totalmente satisfechas. Es la séptima característica. Todas las necesidades de cada uno de los habitantes de ese mundo serán suplidas por la benevolencia de Dios antes que las necesidades aparezcan. Versículo 24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablen, yo habré oído. Aquí, algunas de nuestras peticiones son respondidas con no y otras son respondidas después de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no siempre sabemos pedir lo que conviene. Muchas de nuestras oraciones están basadas en lo que queremos aquí y para el bien temporal, no en lo que es más glorioso para nuestras vidas, no para el bien eterno de nuestras almas. La mayoría de nuestras peticiones están centradas aún en lo que es la vida aquí y ahora, y no en lo que será después, cuando Cristo venga, y en lo que debemos ser ahora para que podamos honrar el nombre del Dios que nos creó y que nos sustenta. La razón por la que en el mundo redimido no habrá necesidades que aflijan al pueblo de Dios es porque habrá abundancia de recursos. Dios proveerá con anticipación y suficiencia todo lo necesario para la salud y el deleite de sus hijos, el deleite de su pueblo. No es que no tengamos en el mundo redimido necesidad de nada. No es que no necesitemos comer, no. Es que habrá abundancia. No es que no necesitemos de nada, es que nunca hará falta de algo que necesitemos. Además
de que nuestros organismos, como lo expuse en una predicación anterior, serán transformados de tal manera que sean capaces de superar todo lo que pudiese amenazarlos, aunque ya no habrá ninguna clase de agentes dañinos en el mundo redimido, ni en el organismo de ninguno de los redimidos. La octava característica de ese mundo redimido, de esa tierra nueva y de esos cielos nuevos, es que la naturaleza estará en completa y perfecta armonía. No habrá presa ni predador, versículo 25, primera parte. El lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey. La armonía que había en el Edén será restaurada y perfeccionada en ese mundo redimido. No solo retornará a su estado original, sino que será llevada a su estado ideal. En el Edén, la naturaleza estaba en su estado primitivo, pero aún no en su estado ideal. Cuando Cristo venga para darle fin al universo tal como es ahora y a la humanidad tal como es ahora también, e inaugure los nuevos cielos y la nueva tierra, las condiciones de los redimidos y las circunstancias en las que vivirán no tendrán comparación alguna con lo mejor que alguien pueda vivir en este mundo. La novena característica de los cielos y la tierra nueva es que Satanás no tendrá la más mínima oportunidad para perturbar a los redimidos. Satanás estará bajo la sentencia divina más miserable, como se lo merece. Versículo 25. El polvo será el alimento de la serpiente. Comer polvo tipifica el más bajo estado de humillación por sentencia condenatoria divina. Esa fue la sentencia de Dios contra Satanás desde un principio. Génesis capítulo 3, versículo 14. En conclusión, nadie, absolutamente nadie podrá dañar ninguna parte y de ninguna manera al pueblo de Dios. Dice el texto en su tercera parte, el versículo 25, no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Mi santo monte es una referencia analógica y tipológica al pueblo de Dios. Mi santo monte es una figura literaria en la que se toma el hábitat en lugar del habitante. Es una referencia al pueblo de Dios, el pueblo en el que Dios manifestará su favor de manera especial y sobresaliente como nunca antes lo ha hecho. A la luz de esto que vamos viendo en cada uno de estos versículos, no debe haber duda que este pasaje describe la vida en un mundo redimido, con gente completamente redimida. Los creyentes, los hijos de Dios, desde el momento en que comienzan a confiar en Cristo para el perdón de sus pecados y la absolución de la culpa y la condenación por ellos, desde ese momento son redimidos, comienzan a recibir o a disfrutar de la redención. Pero ningún creyente aquí en este mundo ha sido redimido completamente. Falta una parte del ser de los creyentes, una buena parte del ser de los creyentes por redimir. A la luz
de la descripción que tenemos de los cielos nuevos y la tierra nueva en esta parte del capítulo 65 del libro del profeta Isaías. A la luz de esa descripción, debemos entender el versículo 20, que es el versículo que complica la interpretación de esta porción de las Escrituras. El versículo 20, a una simple lectura, deja la impresión que allí habrá muerte, infancia y vejez. Pero no es eso lo que el profeta quiso comunicar. Eso es lo que nuestro sentido común, al sacar el texto de su contexto, capta. Pero no es lo que el profeta o lo que Dios quiere comunicar en lo que encontramos en este versículo. Leamos el versículo para notar la dificultad que plantea el versículo y luego tratemos de ver lo que el versículo realmente quiere comunicar. Dice el versículo 20: no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. De ninguna manera el profeta quiere decir que en la eternidad, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, habrá muerte. Esto no es lo que el profeta quiere decir. El lenguaje que tenemos en este versículo es un lenguaje paradójico. El sentido es: si en ese mundo redimido hubiese muerte, morir de 100 años sería como morir recién nacido. Pero noten que el texto dice: no habrá ni niño, pero tampoco habrá anciano. La otra parte del versículo dice: no habrá anciano que sus años no cumpla. ¿Qué quiere decir esto? A nadie le será truncada su carrera por la vida, aunque tenga muchos años. Eso es lo que quiere decir. Todos alcanzarán el ideal de la vida. ¿Y cuál es el ideal de la vida de los que Dios creó a su imagen? Vivir eternamente en completa y absoluta felicidad, en la presencia misma de Dios, gozando de Él para siempre y de toda su creación de manera plena y perfecta. El sentido del versículo 20 es: en los cielos y tierra redimidos no habrá infancia ni vejez. 100 años en realidad es la infancia de la vida en comparación con la eternidad. 100 años es lo máximo de vida de un incrédulo, y lo que luego le espera es la muerte en su forma absoluta. Ningún redimido experimentará la muerte en los cielos y en la tierra nueva. Así está prometido por Dios, y el Señor Jesucristo habló de ello en Juan capítulo 8, versículo 51. Un incrédulo, aunque viva 100 años, es maldito. Juan capítulo 3, versículo 36. No pertenece a ese mundo redimido. En otras palabras, si alguien está en su estado de pecado, aunque viva 100 años con el vigor de un niño, está fuera de ese estado de bendición descrito por el profeta en estos versículos. Esta es la lectura correcta del versículo 20. El versículo 20 puede ser interpretado solo de 3 formas. Pero al intentar interpretarlo de cada una de estas 3 formas, solo una de las formas de interpretar el texto, según las reglas mismas de la interpretación,
da la respuesta correcta. Una de las formas en que puede ser interpretado el versículo 20, que es el versículo más difícil de esta porción, es aplicándolo al tiempo del pueblo de Dios antes de la segunda venida de Cristo, lo cual no hay cómo demostrarlo. Habría que sacarlo de su contexto. Si aplicamos el versículo 20 al estado del pueblo de Dios antes de la segunda venida de Cristo, ya estaríamos arrancando el versículo de su contexto. Otra forma de interpretarlo es aplicándolo al milenio literal, tal como lo hacen los hermanos premileniaristas. Y para ello también habría que arrancarlo de su contexto, puesto que tal milenio planteado por los hermanos premileniaristas es una teoría incoherente con todas las doctrinas e ideales del Evangelio reveladas en la Escritura. Debemos notar que el contexto al que corresponde el versículo describe un ámbito de eternidad, no de temporalidad. Un ámbito de eternidad y de estabilidad, asimismo como de seguridad perfecta e interrumpible. Ese es el contexto que muestra el versículo. La tercera alternativa, la cual yo personalmente creo que está en mayor armonía con el texto, con el contexto y con toda la doctrina de toda la Biblia, es que lo que dice el texto es lo que nunca sucederá en los cielos nuevos y en la tierra nueva. El versículo 20 habla de lo que nunca sucederá en la nueva Jerusalén, la Jerusalén que habitará la tierra nueva y los cielos nuevos. Ese es el contexto del versículo 20. Isaías 66, versículos 23 al 24, presenta lo que el versículo 20 de Isaías 65 no parece dejar claro. Vayamos al capítulo 66 y leamos a partir del versículo 22 hasta el 24 y notemos lo que dice. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Versículo 23. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. También es un poco difícil el entendimiento de estos versículos si no conocemos, por lo menos de manera general, toda la doctrina de la redención. Pero lo que encontramos aquí en esta referencia que acabo de leer es nuevamente una alusión a los cielos y a la tierra nueva. Y lo que dice, lo que acabo de leer, es que la descendencia de los que heredarán esos cielos nuevos y esa tierra nueva es la descendencia redimida de Israel, la descendencia espiritual, la descendencia de la fe. ¿Y cuál es la descendencia del Israel de Dios? ¿Cuál es la descendencia de la fe, según las Escrituras? Versículo 22 lo dice. Y al cotejar ese versículo 22
de Isaías 66 con Romanos 2, versículos 28 y 29, y con Romanos capítulo 4, versículos 13 y 16, asimismo con Gálatas capítulo 3, versículos 27 y 29, todo nos queda claro. La verdadera descendencia de Abraham es la descendencia de la fe. Por tanto, la verdadera descendencia de Israel, el Israel de Dios, es la descendencia de la fe. Y esto nos lleva a concluir que el verdadero Israel, el Israel de Dios, el Israel que heredará los cielos nuevos y la tierra nueva, es el Israel conformado por los verdaderos descendientes de Abraham, por el verdadero linaje de Abraham, que es el linaje de la fe, conformado por judíos y gentiles que creen en el Señor Jesucristo. Ese pueblo descrito ahí en Isaías 66, 22, es un pueblo en completa consagración a Dios, versículo 23. Y esto es un dato que puede sorprender a algunos. Desde allí los redimidos, desde su estado glorificado, no sé cómo, pero lo dice el texto, desde el estado glorificado, los redimidos contemplarán la justicia de Dios aplicada a los que se rebelaron contra él, contra Dios. Versículo 24 de Isaías 66. La última parte del versículo 24 es una descripción de los pecadores en el lago de fuego, descrito en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. También Marcos, en su Evangelio, en el capítulo 9, versículos 43 y 44, hace un paralelo con Isaías 66, 24 y Apocalipsis 21, 8. Y noten cómo termina la última parte del versículo 24. Dice de los redimidos que saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra Dios y que su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará. Y serán abominables a todo hombre, a los hombres redimidos. Noten que el sentimiento también será diferente. En el estado en que nosotros nos encontramos en este mundo, nuestra reacción, ¿cómo sería? ¿Cómo es que Dios, un Dios bondadoso, puede mandar a gente allí? Personas que fueron buenas, que lo único que hicieron fue no creer en el Señor Jesucristo. El cambio que habrá en la actitud de los redimidos será un cambio que los capacitará para comprender la gravedad de la incredulidad y la rebelión contra Dios. En lugar de sentir compasión por esos que fueron condenados justamente por no creerle a Dios y rebelarse en contra Él, verán que el castigo realmente es justo. Los verán como dignos de haber merecido eso. Y sin duda, eso también hará que los redimidos valoren la inmensa gracia que Dios tuvo con ellos. Porque siendo también merecedores, Dios se quiso compadecer, sin mérito alguno de su parte. Quiero terminar reflexionando de la siguiente manera. ¿Se imagina viviendo en un mundo donde todas las necesidades físicas y espirituales sean satisfechas plenamente? Nos parece una fantasía, ¿verdad?
No somos capaces de imaginarnos un lugar y un estado donde no haya ni la más mínima necesidad, ni física ni espiritual. En la tierra nueva y los cielos nuevos, todas las necesidades emocionales, afectivas, físicas y sociales serán absolutamente satisfechas. Toda la naturaleza será optimizada para el deleite de los hijos de Dios. No habrá detractores de ninguna clase. Podremos salir a cualquier hora a caminar por cualquier parte de la tierra sin temor a que nos pique un zancudo. Podemos disfrutar de todas las cosas sin temor a que ninguna nos haga daño. La tensión no se nos subirá ni se nos bajará. La tiroides tampoco se descompensará. Nadie tendrá un problema de vértigo, ni de dolor de cabeza, ni de dolor de muela, mucho menos de cánceres, de diabetes y de todas esas enfermedades que nos afligen aquí. Todo eso desaparecerá. El aburrimiento también desaparecerá. El cansancio, el agotamiento, todo eso desaparecerá. Nada de eso existirá, ni en el ser, ni en las circunstancias en las que vivirán los redimidos. Ningún hijo de Dios sufrirá el más mínimo dolor, ni la más mínima tristeza. También es verdad que ningún hijo de maldición o ningún incrédulo heredará esos cielos y esa tierra nueva que Dios hará. Satanás no tendrá cabida en esos cielos y en esa tierra nueva. Él no estará allí y tampoco tendrá la más mínima influencia sobre ninguno de los habitantes y sobre ninguno de los elementos de esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Ese es el ámbito en el que vivirán quienes creen en el Señor Jesucristo en verdad. Romanos 8, 17 al 22. ¿Recuerdan, hermanos, lo que Pablo dijo allí en Romanos 8, versículo 18? Cuando Pablo escribió este versículo, tenía en mente esto que he tratado de describirles a grandes rasgos, queridos hermanos y hermanas. Fue con eso en mente, con esas realidades de los cielos nuevos y de la tierra nueva descritos en Isaías, fue con esas realidades en mente que Pablo dijo: porque tengo por cierto que las aflicciones de este mundo no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y eso en nosotros incluye únicamente al apóstol Pablo y a los que como él creen en el Señor Jesucristo. Los cielos nuevos y la tierra nueva son lo que puede llamarse el clímax de la obra redentora, el clímax del Evangelio. Ese es el objetivo final de la obra del Señor Jesucristo. Todo eso fue comprado con el precio de la sangre del Señor Jesucristo y está garantizado para cada uno de los que, renunciando a sus pecados, se aferran a los méritos de su sangre y de su obediencia ante la justicia de Dios. Eso es glorioso.
debe alentar nuestra vida, debe alentar nuestra fe, debe fortalecer nuestra esperanza, aún en medio de las peores circunstancias que tengamos que vivir en este mundo, por salud, por persecución o por cualquier otra cosa. Pero tengamos en cuenta que sin el arrepentimiento que es por la fe en el Señor Jesucristo, nadie, absolutamente nadie tendrá el privilegio de vivir en la tierra nueva y cielos nuevos. Esto tampoco lo debemos olvidar y debemos predicarlo con constancia. Hay unos cielos nuevos y una tierra nueva preparada para disfrutarla, donde no habrá ninguna clase de calamidad, pero está reservada únicamente para los que creen en el Señor Jesucristo. Por tanto, tengan en cuenta, queridos familiares, amigos y conocidos, que sin arrepentimiento por la fe en el Señor Jesucristo, nadie tendrá el privilegio de vivir en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva.